¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con José Balut, empresario jujeño. Vamos a hablar sobre distintos temas, como está viendo la provincia, la bolsa de trabajo que anunció el gobierno los otros días, a ver si este es un tema serio o no. Se lo voy a preguntar a él, que es empresario, naturalmente. Ahora, quería revisar algunos aspectos que tienen que ver con la imagen que arroja una encuesta que anticipé la semana pasada sobre la gestión del gobierno de Gerardo Morales, 57% de imagen negativa. Y trato de buscarle respuestas al por qué se llega a esta situación. ¿Cuál sería el motivo o los motivos? ¿La falta de políticas públicas? ¿O es que la política impide que se desarrollen políticas públicas en la provincia de Jujuy? Son dos cosas distintas. Hay como una suerte de mezcla entre las dos cosas. Pero para que usted lo entienda, es importante explicar qué es una política pública y qué es la política. Para eso vino el señor Graglia, el último viernes aquí, quien nos anticipó algunos conceptos de lo que significa qué es una política pública y cuál es la diferencia con la política. Una política pública es un instrumento, una herramienta para resolver los problemas de la gente. La política en todo caso, vendría a ser el entorno que rodea a las políticas públicas. En Jujuy, me parece a mí, el problema radica primero por la falta de políticas públicas. Faltan políticas públicas, evidentemente, y también por los impedimentos que la política produce en la implementación de esas políticas públicas aquí en la provincia. Un caso paradigmático para que traigamos ejemplos concretos puede ser lo del ingenio de Esperanza. Para el 48% de los jujeños, el proceso de venta del ingenio es un fracaso de la gestión Morales. Y esto pasa porque aquí claramente el gobierno no ha tenido una política pública para encarar la venta del ingenio. Una política pública requiere de planificación, de accionar esa planificación, de evaluar los resultados o en todo caso de corregirlos. Nada de esto se hizo en torno al ingenio de la Esperanza. Y aquí me parece a mí la responsabilidad es política, ya que el gobierno de Jujuy decidió tomar la cuestión del ingenio sin una política pública definida, planificada, con la participación de profesionales sofisticados en la materia. Eligió otro camino, el camino del ensayo y el error, en pleno proceso, ¿se da cuenta? Y así es todo, en todos los casos o en casi todos los casos en la provincia de Jujuy. Siempre prueba y ensayo, siempre prueba y ensayo. Y además hay una suerte, me parece a mí, de tendencia a insistir en el error, en vez de corregir. Porque ¿sabe qué? Tengo la impresión que rige la lógica de que el gobierno, o en todo caso el gobernador, es el único que tiene la razón. Entonces, si partimos de este razonamiento, tampoco es posible en buscar los consensos mínimos para instrumentar políticas públicas. Mire el caso de la creación de la Bolsa de Trabajo, que ahora le voy a preguntar al ingeniero Balut, al arquitecto Balut. Fue una decisión unilateral. No se buscó ningún consenso mínimo con las cámaras empresarias, que me parece a mí es algo básico. De manera tal que aquí el derrape definitivamente está en la política. Entonces, cuando miramos una encuesta que dice que la imagen negativa del gobierno de la provincia alcanza el 57%, la respuesta está en que se trata de una gestión que aplica mal las políticas públicas, si es que las tiene, porque definitivamente no se ve planificación o no se acciona y tampoco se evalúa los supuestos resultados ni los corrige, si es que tiene políticas públicas. Y si no es como le digo, la política se encarga de dinamitarlas. Me parece que además tampoco hay decisión política, o en todo caso la única decisión política que rige es que el gobierno siempre tiene razón. ¿Se da cuenta?
Y yo creo, particularmente, que no se trata de tener siempre la razón. Se trata, en todo caso, en tomar decisiones políticas razonables, sensatas, que sean las más convenientes para que se apliquen las políticas públicas que después se van a transformar en políticas de Estado. ¿Sí? Es decir, entonces, que estamos frente a un problema. Hay un problema de que la gestión del gobierno cae porque no hay políticas públicas. Y si no hay políticas públicas, tampoco podemos hablar de políticas de Estado. Entonces es todo un gran desorden donde el gobierno la única reacción que tiene es decir yo tengo la razón. En un minuto vuelvo y hablo con el arquitecto Balud sobre este tema y otros temas. Gracias, señor director. El arquitecto Balud con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes y realmente con toda la audiencia, y espero que realmente aportemos algo para salir adelante con Jujuy. Bueno, en realidad lo invité para que me diera su opinión sobre este último anuncio que ha hecho el gobierno con la ausencia del gobernador. En todo caso sería un sector del gobierno anunciando una bolsa de trabajo sin consultarle a los empresarios, lo cual me parece a mí que algo no está bien, porque ¿cómo no le vas a consultar a quienes son los que generan trabajo que vas a lanzar una bolsa de trabajo? Me parece una contradicción realmente seria. ¿Cuál es su primera reacción frente a esto? Y bueno, esto es más de lo mismo. Ya venimos hace rato, digamos, cultivando un hecho de una monarquía. La gente que está en el poder tiene libre decisión de disponer de las arcas públicas, sin consultarle al soberano, que sería el ciudadano. Hace una interpretación muy personal de lo que sería la necesidad de la gente. Pero esa gente que está enquistada en el poder hace más de 30 años, a las pruebas me remito, legisladores que todavía no bajan al llano y a interpretar fehacientemente la necesidad de los plebeyos que están afuera trabajando y tratando de aportar o siendo expoliados por la corona para aportar esos impuestos realmente bastante caóticos que no lo dejan crecer y que realmente invaden la rentabilidad de la persona que está trabajando libremente, y para colmo de males después le cambian las reglas del juego cada 2 por 3 con leyes que realmente terminan haciendo caer la fuente de producción. Usted recién decía justamente hablar de política, pero nosotros, antes que nada, el ciudadano quisiera que participar, y esto es obligación, y esto sería en sí la base de una sociedad, participar en la fuente de producción y desarrollo. Cada uno sabe, lo que estamos afuera, qué se puede hacer y cómo se puede crecer en el método que cada uno desarrolla, en el trabajo que cada uno desarrolla. Acá se ha dejado de lado un montón de iniciativas, de recursos naturales, con el solo hecho de que el quien conduce, o el quien está en este momento en el poder, y estuvo también, porque realmente esta decadencia viene hace unos 30, o cuando volvimos a la democracia, realmente el ciudadano no supo tomar el lugar que le compete. Yo creo que aquí hay una irresponsabilidad ciudadana. Si realmente uno no brega por luchar por el espacio de poder que realmente le corresponde, y mal podríamos decir que el político que está adentro solucione el problema que está en los que estamos afuera. Él está bien, él vive bien, él tiene asegurado su futuro. Han tomado el cargo público como realmente una empresa o un kiosco privado, ¿me entienden? Así que como no tienen que rendir ni cuenta, no saben lo que es pagar un impuesto, no saben lo que es mantenerse con todas estas fluctuaciones económicas que hay, una empresa o una fuente de trabajo. Entonces mal me podría decir en este momento que van a crear una bolsa de trabajo. Es decir, digamos, precisamente lo que usted está diciendo es lo que el gobierno debería escuchar de lo que sienten los empresarios en este momento.
¿o no? Exactamente, digamos. Es decir, hoy, por ejemplo, José, en las condiciones, en el contexto en que vive la Argentina hoy, ¿es viable crear una fuente de trabajo o no? ¿Usted Claro lo que piensa sí. 2 veces? Acá hay 1000 fuentes de trabajo para crear, ¿me entiende? Pero no podemos crear con gente que no sabe trabajar, ¿me entiende? A la prueba me remito, digamos. Acá se despilfarró el ingenio, se despilfarró hasta el paso de Jama, se despilfarró Alto Nozapla, los hospitales son un desastre, ¿me entiende? Se compró un montón de vehículos en las fuerzas públicas para cuidar, digamos, la seguridad y sin embargo seguimos igual que antes. Se compraron un montón de maquinarias para hacer un servicio en todas las reparticiones públicas de obra pública y sin embargo realmente hemos tenido caos que no se solucionaron con la debida celeridad a pesar de tener un parque maquinario impresionante. Ahora, esto que usted muy bien señala, ¿tiene que ver con la falta de políticas públicas? Y lógico, la falta de participación del ciudadano. Digamos, para mí el gobierno es como alguien que administra un club. Terminado el año, tiene que rendirle cuenta al pueblo, tiene que presentar su ejecución presupuestaria. ¿Usted ha visto alguna vez que el legislador le pida al gobierno, el legislador, que son nuestros representantes, le pida al ejecutivo que le rinda cuenta de lo que está haciendo? Se licitan obras y no se adjudican. Entonces, el que ganó la licitación la adjudican a los 2 años. Termina haciendo pleito por mayores costos, pero no es mayores costos, es mayor negligencia del Estado de no saber hacer una previsión presupuestaria y el legislativo de no saber controlar la ejecución presupuestaria, que es lo fundamental. Acá tendremos que salir un poco a sincerarnos y a ver en qué se gastan las cosas, a qué se gasta el dinero público, y realmente para ver si somos efectivos en educación, somos efectivos en salud pública y somos efectivos en seguridad, que son los 3 rubros que le hemos delegado nosotros al Ejecutivo que haga. No que haga una central de producción de energía, no que haga un tren, no, esas son funciones de la actividad privada. Ya aquellos tiempos en el gobierno de Aparici, estando en la Cámara de Construcción, le presentamos justamente al gobierno de Aparici un montón de actividades que estaba desarrollando el Estado que tenían que pasar a la actividad privada. Ahí se privatizaron los hoteles, ahí se empezó con el paso de Jama, yo presenté el tema de la terminal de ómnibus, ¿me entiende? Había la imprenta, privatizar la imprenta del Estado, había un montón de actividades que podrían generar puestos de trabajo y desarrollo, porque no actualmente todo ha quedado chato, ha quedado ahí, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque hay un fondo que no se rinde por la efectividad. Acá no hay que trabajar, acá hay que producir, que es distinto. Si yo no tengo una diferencia económica de mi trabajo, quiere decir que no he producido. Así que por lo menos hay que ganarse el plato de todos los días, ¿me entiendes? Cuando yo tengo una sociedad donde el 80% de la masa trabajadora está en el poder del Estado, quiere decir que estoy netamente en un sistema político que es un reinado. ¿Usted cree que por todo esto que usted describe, esto sintetiza el fracaso de la política, entonces? Acá ha fracasado la política. Ha fracasado, nunca hemos tenido hace tiempo. Ya le digo, de la época de que terminó la subversión, de que terminó, digamos, los gobiernos militares, hemos tenido libertad para hacer un montón de cosas y yo nunca he visto que nadie presente un plan integrando a su sociedad y le pida qué quiere hacer. Tiene manejo el turismo. ¿Cómo realmente tengo semejante joya? ¿Me entiende? Porque cada vez que voy al norte es una joya y la gente llega. Y yo no he preparado el capital humano para que realmente ese capital natural lo haga productivo. Y eso es lo primero que tendría que hacer el Estado. No repartir, no educar. Educar para algo que sea productivo. Despertarle a la gente la necesidad que él tiene de salir adelante con la actividad que él sabe desarrollar. Y no corretear los pobres feriantes que andan dando vueltas sin saber qué hacer y con el solo hecho de recabar algunos pesos para parar la boya.
Esto no es así. Volvemos al mismo tema. Esto no pasa porque no hay políticas públicas en materia de turismo, no hay políticas públicas en materia de educación. No hay. Y tampoco hay decisión política de ponerlas en marcha. Es que yo no le puedo pedir pera al olmo, ¿me entiendes? Gente que no está en el rodeo, por eso digamos, una de las cosas cruciales para mí, y que le pediría a la ciudadanía o al ciudadano que tome conciencia, si realmente no creamos en la Constitución un artículo en el cual no permita que el político sea reelecto por 2 periodos, esto se transforma netamente en una monarquía, porque la gente que está arriba no tiene contacto con la realidad. Entonces puede sacar estas estupideces de decir vamos a crear una bolsa de trabajo. Ya había en épocas anteriores gobiernos y reportían 40.000 pesos, 50.000 pesos, y eran generalmente prebendas políticas, ¿me entiendes? No estaba insertado en la necesidad laboral de la gente. A mí que no me digan que no hay trabajo, son puras mentiras. Además que el Estado no está obligado por ningún lado a crearle trabajo a nadie. Ya demasiado el Estado lo hizo nacer, lo hizo estudiar, lo hizo en la facultad y todavía quiere que le mantengan los hijos y le críen los bisnietos. Esto no puede ser, seguir viviendo el Estado. Si analizamos, estamos en un Estado monárquico. Usted sabe que yo vuelvo sobre el tema de la bolsa de trabajo porque es un tema muy sensible y traía el ejemplo de lo que sucede, si usted me permite la gente, traer el ejemplo de Córdoba. En Córdoba, para que el gobierno anuncie un plan de empleo que hoy le da trabajo a 150.000 jóvenes en Córdoba, consultó previamente 33 cámaras empresarias. Algo deben haber tenido para decir los empresarios antes de lanzar semejante anuncio. A mí me parece que no hay ni siquiera en la provincia en este momento la vocación de llegar a los consensos mínimos con algún sector. ¿Usted no advierte que está pasando esto? Mire, yo me acuerdo en época del Santillán, Sí. sus primeras movilizaciones en el gobierno, de primeras tomas de la plaza, tomemos con actos sociales bastante, digamos, nefastos, ¿sí? Que llamaron a los empresarios, a los sindicatos Sí. y al clero a cómo podríamos solucionar el problema, digamos, de la falta de trabajo. La Cámara de la Construcción y la Cámara de Tabaco pusieron 6.000 puestos de trabajo. ¿Usted cree que se tomaron? Ninguno. Acá la gente no quiere trabajar, ¿me entiende? Acá lo más importante es vivir del Estado. Claro. Entonces de ahí empezaron a salir los famosos planes sociales. Entonces, quien maneja el plan social tiene a un montón de gente subyugada para lo que él decida tiene que hacer. Se han valido realmente de la necesidad de la gente para ellos abloclarse el manejo de un determinado economía para realmente... Ahora, ¿cómo se termina con este esquema perverso, arquitecto? ¿De qué manera? Y yo lo vi en la conciencia ciudadana. Si realmente el ciudadano no toma conciencia de dónde está, digamos, no pida que alguien lo solucione el problema. Acá somos muy poca gente que realmente estamos bastante angustiados y afligidos por esta situación. A mí me gustaría ver movimiento dentro de las cámaras, pidiendo que realmente se las respete. La Cámara de Unión Cañero no pide que la solución del ingenio pase a través de ellos. Dice, no presenta un plan de desarrollo, un plan de absorber ese ingenio para solucionar y crecer en la producción. La Cámara de la Construcción también se ha quedado muy mucho con la inserción o por, digamos, el gran golpe que le pegó Milagro Sala a todas las empresas. Hoy en día no consigue empresa constructora, no consigue albañil, no consigue nada, porque destruyó toda una fuente de trabajo y eso volver a recuperar va a costar muy mucho. ¿Me entiende? Acá, por ejemplo, Alto Zapla o cualquiera. Yo me acuerdo cuando antes se sacaba el plomo y el plomo tenía cierto valor y se repartía las regalías acá, había un montón de empresas mineras que fabricaban plomo, caño y un montón de cosas. Entonces, dejó en el mercado mundial de tener, digamos, demanda de plomo y bueno, después no hacemos más nada, porque lo único que sacaban eran las empresas mineras extranjeras que venían con subvención o venían con tasa realmente bastante regalada del exterior y podían poner cierta explotación hasta que el precio internacional les daba para que realmente poder exportar o poder sacar el plomo.
Pero sin embargo, ¿qué se hizo con el zinc? El zinc es un material bastante demandado. Yo preguntaba a la gente de la minería, no se vende en piedra bruta. En Salta en este momento hay una planta de zincado. Imagínense si nosotros tenemos acá un alto horno que produce hierro laminado, que de ahí salga zincado, le estamos agregando un valor que realmente tiene mucha demanda en el mercado. Todo lo que es instalación eléctrica va con hierro zincado. Claro. Todo lo que es galpones van con hierro zincado. Bueno, sí hay un sinnúmero de cosas para hacer que realmente no es tan consultado la gente que por lo menos está haciendo algo. Arquitecto, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y espero y les reclamo a todos mis conciudadanos que por favor, si no es con el esfuerzo de ellos, esto no sale adelante. Y un poco entiendan que acá van a vivir y acá van a morir. Y si realmente le quieren dejar un buen futuro a los hijos, preocúpense por la generalidad y después por la particularidad. Nadie crece en una sociedad donde no crece. Es cierto. Gracias. No, por favor. Ha sido muy amable. El arquitecto Balut con nosotros. Chau.